Buen día, hoy hablaremos sobre las máquinas térmicas y su funcionamiento. En esta ocasión es gracias a la aplicación PET. Buenas tardes, mi nombre es Angie Jimena Ardila López, estudiante de Ingeniería Agroecológica. Yo soy Kelly Jaramillo, estudiante de Ingeniería Agroecológica. Hola, mi nombre es María Alexandra Céspedes Bejarano y soy estudiante de Ingeniería Agroecológica. Mi nombre es Angie Talero y soy estudiante de Ingeniería Agroecológica. Soy Catalina Becerra, estudiante de Ingeniería Agroecológica. Jessica Martínez. Resumen, en la práctica de laboratorio se evidencia el funcionamiento de una máquina térmica, la cual convierte la energía calorífica en trabajo mecánico, capaz de desplazar un pistón por el cual sostiene una pesa. En esta práctica utilizaremos el simulador PET, que es ideal en este escenario, el cual bombea moléculas de gas dentro de una caja, permitiendo analizar los comportamientos a medida que se modifica el volumen y se agrega o elimina calor. También los cambios que se generan en la gravedad. Además, evaluar la velocidad de las partículas ligeras y también exportar las variables de temperatura, masa y radio que pueden verse afectadas. Y al finalizar, describir la relación entre las consolidaciones de la pared, partícula y presión. Las máquinas han sido factores claves para el desarrollo de las sociedades modernas. A lo largo de la historia han cumplido importantes papeles como ahorradores de fuerza humana, artefactos que aprovechan la fuerza del agua o del viento y como aparatos que convierten una energía en otra. Una máquina térmica, desde el punto de vista termodinámico, se puede definir como el conjunto de elementos mecánicos que intercambian energía mecánica mediante la variación de un fluido térmico que la atraviesa. Es decir, las máquinas térmicas son un dispositivo que trabaja de forma continua para producir trabajo mientras se aporta y se dé calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. Dentro de las máquinas térmicas se pueden encontrar las turbinas de vapor, las turbinas de gas, entre otras. Este laboratorio tiene como objetivo identificar los tipos de procesos termodinámicos, comprender en qué casos se debe aplicar la primera ley de la termodinámica a procesos propios de una máquina térmica y determinar la eficiencia de la misma. Para la elaboración de nuestro proyecto hicimos uso del simulador PET, donde debíamos escoger la opción ideal, donde podíamos encontrar un termómetro, un manómetro, una bomba para ingresar las partículas, una fuente de calor donde podemos modificar la temperatura y unas manijas para modificar el largo del recipiente y poder así hallar los diferentes volúmenes. Como procedimiento para nuestro proyecto se ingresaron 400 partículas azules al recipiente. Luego se fijó el mínimo del largo del recipiente a 5 nanómetros y se fijó la temperatura a 300 Kelvin. Para la expansión de temperatura constante se debía fijar la temperatura constante y luego se procedía a modificar el largo del recipiente cada 2 nanómetros, con el fin de registrar los datos de las diferentes presiones a diferente volumen. Cambio de volumen a presión constante. Para la práctica se tuvieron en cuenta los parámetros anteriores. Se procede a aumentar el ancho al máximo y se fija como constante la presión. Luego se reduce la temperatura de 40 a 40 hasta los 100 Kelvin y se toman los resultados. Aumento de la presión a volumen constante. Una vez alcanzado el volumen máximo, se deja el volumen constante y se aumenta la temperatura hasta llegar a los 300 Kelvin. En el registro de los datos se sacaron volúmenes correspondientes a la variación del arco del recipiente, teniendo como datos fijos el alto de 8,75 nanómetros y la profundidad de 4 nanómetros. En la gráfica de la temperatura constante se tiene que ser inversamente proporcional, es decir, a mayor volumen, menor es la presión, mientras que para las gráficas de presión constante y volumen constante son directamente proporcionales. Procesos. Primero, proceso isobárico. Es aquel proceso termodinámico en el cual la presión es constante. En general, ninguna de las tres cantidades, cambio de energía, calor y trabajo, es cero. Es un proceso isobárico, pero aún así es fácil calcular trabajo. Trabajo es igual a presión por volumen 2 menos volumen 1. Segundo, proceso isotérmico. Se efectúa a temperatura constante. Para ello, todo intercambio de calor con el entorno debe efectuarse con tal lentitud para que se mantenga el equilibrio térmico. En general, ninguna de las cantidades, cambio de energía, calor y trabajo es cero. Es un proceso isotérmico. Tercero, proceso adiabático. Es el flujo en el cual no entra ni sale calor del sistema.
lo que quiere decir que calor es igual a cero. Hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Por la primera ley, para todo proceso adiabático, energía interna 2 menos energía interna 1 es igual a cambio de energía igual a menos trabajo. Cuarto, proceso isocórico. Es el proceso donde se efectúa a volumen constante. Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno, por lo que trabajo es igual a cero. Se dice energía interna 2 menos energía interna 1 es igual a cambio de energía igual a calor. Trayectoria 1 y 2. Este proceso es isotérmico en el cual no hay variación de la energía interna, presentándose una expansión a temperatura constante. El trabajo realizado por la sustancia a temperatura constante se puede determinar por la ecuación trabajo igual al número de partículas por la constante, por la temperatura y por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, obteniendo como resultado 1,81 por 10 a la menos 18 joules para el trabajo y el calor. Finalmente, en la trayectoria 1 y 2 se puede decir que el calor ingresa al sistema, lo cual se puede observar en el signo positivo que acompaña el resultado. Bueno, trayectoria 2 a 3. Este proceso es isobárico donde la presión permanece constante. El calor se puede calcular a partir del resultado obtenido en el trabajo y el cambio de energía. El trabajo se halla a partir de la ecuación. Trabajo es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Y la ecuación de la energía es 3 medios por el número de partículas por la constante y la temperatura, obteniendo como resultado 1,10 por 10 a la menos 19 para el trabajo, 8,28 por 10 a la menos 19 en el cambio de energía y finalmente menos 2,75 por 10 a la menos 19 para el calor. Finalmente, como conclusión, tenemos que en esta trayectoria el calor sale del sistema en el cual lo podemos deducir a partir del signo negativo que acompaña el resultado. La trayectoria 3 a 1 es un cambio en la presión a volumen constante. En casos como este, el trabajo es cero, puesto que no hay cambio en el volumen durante la trayectoria. Entonces, el calor en esta trayectoria está dado por el cambio en la energía interna a través de la ecuación. Diferencia de la energía es igual a 3 medios por n, que es el número de partículas, por la constante, por la temperatura 3 menos la temperatura 2. El número de partículas es 400. La constante 1,3806 por 10 a la menos 23. La temperatura 2 es igual a 100 grados Kelvin. La temperatura 3 es igual a 300 grados Kelvin, obteniendo como resultado menos 1,6567 por 10 a la menos 23. En este proceso, el calor de 3 a 1 sale del sistema. Esto se puede inferir debido al signo negativo del resultado. Análisis del sistema. Trabajo neto. El trabajo neto es igual al trabajo de la trayectoria 1 a 2 más el trabajo de la trayectoria 3 a 1. Entonces, se reemplazan los valores obtenidos en los apartados anteriores, donde 1,8199 por 10 a la menos 18 joules corresponde al trabajo de la trayectoria 1 a 2, y el trabajo de la trayectoria 3 a 1 se adquiere aplicando la fórmula. Trabajo es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. El resultado de esto es menos 1,1042 por 10 a la menos 18, alcanzando como resultado que el trabajo neto es igual a 7,1565 por 10 a la menos 19. En el calor entrante tenemos que el resultado del calor entrante se obtiene con la ecuación calor en la trayectoria 1 a 2 más el calor de la trayectoria 3 a 1, donde el calor de la trayectoria 1 a 2 es de 1,8199 por 10 a la menos 18 joules, y el de la trayectoria 3 a 1 es de menos 1,6567 por 10 a la menos 23, obteniendo como resultado que el calor entrante es igual a 1,8198 por 10 a la menos 18. Finalmente, en la eficiencia para un ciclo termodinámico, tenemos que este se calcula con la ecuación donde la eficiencia es igual al trabajo neto sobre el calor entrante.
obteniendo como resultado para la eficiencia 0,3932. Aplicación. Si la energía entregada por la fuente de energía térmica fuera 100.000 joules y el motor hiciera mover a velocidad constante un elevador de 2.000 kilogramos hacia arriba, determine la altura máxima que este elevador puede subir sin carga. Entonces, como datos, tenemos que el calor es igual a 100.000 joules y la masa es de 2.000 kilogramos. Teniendo en cuenta que la altura está dada por el calor sobre la masa por la gravedad, obtenemos como resultado que la altura máxima que el elevador puede subir sin carga es de 5.10 metros. Leyes de la termodinámica. Los 4 principios de la termodinámica poseen orígenes distintos y algunos fueron formulados a partir de los anteriores. El primero en establecerse de hecho fue el segundo, que fue obra del físico ingeniero francés Nicolas Leonard Sadi-Cannon en 1824. La ley cero de la termodinámica dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio térmico entre sí. Por ejemplo, el hielo y el agua, donde se pone un trozo de hielo en un vaso lleno de agua a temperatura ambiente. En este experimento aparece el hielo, el agua y el vaso. La primera ley de la termodinámica dice que puede haber una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor de trabajo. Su fórmula es delta de U igual a Q más W y delta de U igual a Q menos W, donde delta de U es un incremento de energía interna del sistema, Q es el calor de intercambio por el sistema con el entorno y W es el trabajo intercambiado por el sistema del entorno. Delta de U igual a Q más W se considera positivo porque es aquello que aumenta la energía interna del sistema, o lo que es lo mismo, el trabajo recibido por el calor absoluto, y delta de U igual a Q menos W se considera el calor absorbido y el trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. La segunda ley de la termodinámica se expresa en varias formulaciones equivalentes. Por ejemplo, el enunciado de Kelvin-Planck, que no es posible un proceso que convierta todo el calor absoluto en trabajo, y el enunciado de Clausius, que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío u otro más caliente. Ya para finalizar, hablaremos sobre la tercera ley de la termodinámica. Esta ley dice que, o afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Su ecuación está dada por S menos S sub 0 igual a K sub B. Y las ecuaciones de estado. Estas ecuaciones son las que se relacionan para un sistema de equilibrio termodinámico. Las variables del estado pueden ser F igual a P, V, T mayor. Conclusiones: las máquinas térmicas logran generar trabajo a partir de un paso de energía hacia el sistema, que a su vez contribuye a que las moléculas pierdan el ordenamiento inicial, rompiendo el equilibrio entre las presiones de los diferentes componentes del sistema, generando que las moléculas salgan y ocupen un espacio en el aire. Asimismo, como el sistema se encuentra en una sola salida, genera un aumento considerable de la presión interna. De igual manera, la temperatura añade una cantidad de energía en forma de calor a las moléculas de agua. Estas pierden su ordenamiento y generan que las partículas azules se dispersen por el medio, generando mayor entropía que en el estado inicial. Finalmente, se puede decir que cuando aumenta la entropía, también aumenta la presión entre las partículas, razón por la cual se dirige hacia el exterior. También, pues, la implementación de la aplicación PET nos muestra un caso ideal, brindando panoramas a inferir en el comportamiento del sistema que se puede tener en la vida real. También las máquinas térmicas son clara demostración de las leyes de la termodinámica al convertir la energía térmica en otra forma útil de energía. También se evaluó la primera ley de la transformación de calor, que es energía térmica, el trabajo, que es energía mecánica, y de modo continuo, con esto se comprobó que la primera ley es el principio de la conservación de la energía aplicada a un sistema. Esto quiere decir que la energía no se puede crear, solo se transforma de una forma a otra. Muchas gracias.